Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los enigmas que nos dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy tenemos un tema que estoy seguro ha estado resonando en sus mentes, un encuentro que parecía sacado de una novela de suspenso, pero que resultó ser terriblemente real. Vamos a hablar de Demet y Can, y de ese encuentro explosivo que todos estábamos esperando, ¿verdad? Si aún no lo han hecho, los invito a darle a ese botón de suscribirse y a activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras investigaciones. Prepárense porque esto se pone bueno. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. Imaginen la escena: dos personalidades que por razones que vamos a explorar, tenían una historia pendiente, un pasado que se negaba a desaparecer por completo. Hablamos de Demet, esa figura pública que siempre ha sabido cómo generar expectativas, y de Can, otro nombre que sin duda evoca cierto tipo de aura, ¿no creen? El aire ya estaba cargado, la tensión palpable, antes incluso de que se cruzaran sus miradas. Y no es para menos porque en el mundo del espectáculo, las historias personales a menudo se convierten en el plato fuerte y esta, amigos míos, prometía ser un festín para los curiosos. El contexto, un pasado entrelazado y la efervescencia mediática. ¿Qué sabemos de su conexión? Los rumores siempre han volado, chismes que se alimentan de pequeñas coincidencias, de miradas fugaces en eventos, de comentarios ambiguos en entrevistas. Pero ¿cuándo y dónde se dio ese encuentro explosivo del que todos hablan? No se trata solo de una coincidencia fortuita, sino de un momento que por su naturaleza y las personalidades involucradas, estaba destinado a generar titulares. Pensemos en la presión mediática, en las cámaras que no perdonan, en los fotógrafos que esperan el instante perfecto para capturar la imagen que lo dice todo sin decir una palabra. Y en este caso esa imagen, ese encuentro se volvió viral, alimentando un frenesí mediático que pocos podían ignorar. La anticipación era enorme. Si eres fan de alguna de estas figuras, o simplemente te atraen las dinámicas humanas, entenderás por qué este tipo de eventos capturan nuestra atención. No es solo morbo, es una fascinación por ver cómo las personalidades públicas navegan sus vidas privadas, especialmente cuando hay una historia previa involucrada. ¿Hubo tensión? ¿Sorpresa? ¿O quizás una calculada frialdad? Los detalles son cruciales, y aquí es donde empezamos a desgranar la madeja, buscando no solo los hechos superficiales, sino las corrientes subterráneas que dan forma a estas narrativas. Cuando hablamos de explosivo, no nos referimos solo a una confrontación verbal. A veces la explosión es interna, una reacción química entre dos personas que han compartido algo importante en el pasado. Puede ser un reencuentro inesperado que reaviva viejos sentimientos, o una situación que fuerza a ambos a confrontar lo que alguna vez fue. Y en este caso, los indicios apuntan a que fue algo que resonó mucho más allá de un simple saludo cordial, marcando un punto de inflexión en la percepción pública de su relación o su historia pasada. Desgranando la narrativa, posibles escenarios y la psicología del reencuentro. Analicemos las posibles razones detrás de este encuentro. ¿Podría ser que sus caminos se cruzaran por cuestiones laborales? Es una posibilidad, claro. En este tipo de círculos es común que las agendas se solapen, que coincidan en estrenos, galas o incluso proyectos. Sin embargo, el término explosivo sugiere algo más que una reunión profesional, algo que trasciende la mera cortesía. Quizás se trataba de un evento social donde ambos fueron invitados, y la expectativa era precisamente esa: ¿cómo reaccionarían al verse? El simple hecho de coincidir en un mismo espacio con el conocimiento de su historia compartida, era suficiente para generar una expectativa de drama. Las redes sociales, como siempre, jugaron un papel fundamental. Apenas se filtró la noticia, o se publicaron las primeras fotos, los comentarios empezaron a llover. Lo sabía por fin, esto va a ser épico. La comunidad online, ávida de entretenimiento y drama, se volcó en analizar cada pequeño detalle, cada gesto, cada posible interpretación. Y es que ¿quién no se ha sentido intrigado por las interacciones entre personas que han tenido un pasado común, especialmente cuando ese pasado ha estado rodeado de misterio o especulación? La virtualidad se convierte en un escenario donde las teorías florecen, alimentadas por la imaginación colectiva. Pensemos en la psicología detrás de un reencuentro así. Si Demet y Can tuvieron alguna vez una relación, ya sea romántica, de amistad intensa o incluso de rivalidad, el verse de nuevo después de un tiempo puede desencadenar una montaña rusa de emociones.
Pueden surgir recuerdos, arrepentimientos o incluso una nueva dinámica. La forma en que se maneja la situación dice mucho sobre el carácter de cada uno y sobre la profundidad de su vínculo pasado. Hay resentimiento, nostalgia o una madurez que permite una interacción cordial. Cada matiz es interpretado por el ojo público. Asterisco el momento clave, casualidad o plan maestro. Y aquí viene lo interesante, el cómo sucedió. Fue un encuentro planeado, un cara a cara orquestado para enviar un mensaje. Las teorías de conspiración siempre acechan en estos casos, sugiriendo que nada es casual en el mundo del espectáculo. O fue algo totalmente fortuito, una casualidad que el destino quiso poner en su camino, creando el escenario perfecto para un drama inesperado. Las cámaras, los flashes, los testigos, todo contribuye a crear la narrativa. La forma en que interactuaron, si es que lo hicieron, se convierte en el foco de atención. Se saludaron con frialdad, con una sonrisa forzada, o quizás hubo algo más en sus ojos, una chispa, una mirada que lo dijo todo sin una palabra. Los detalles pequeños son los que alimentan la especulación y el interés del público, convirtiendo un instante en un acontecimiento de proporciones épicas. No podemos olvidar el contexto. En el mundo del entretenimiento, la vida personal de las estrellas a menudo se expone, se analiza y se consume vorazmente. Este encuentro, al involucrar a Demet y Can, dos figuras que sin duda tienen un séquito de seguidores y detractores, se convirtió automáticamente en noticia. La expectativa de un choque, de una confrontación, o simplemente de ver cómo dos personas con una historia compartida se desenvuelven en un mismo espacio, es un gancho irresistible para muchos porque toca fibras universales, las segundas oportunidades, los finales abiertos y la eterna curiosidad por el drama humano. Asterisco las repercusiones, más allá del encuentro. ¿Y qué podemos inferir de este encuentro? Sin entrar en detalles escabrosos o especulaciones sin fundamento, podemos decir que este evento, sea lo que sea que haya sucedido exactamente, reafirma la idea de que en la vida, como en las buenas historias, los caminos a menudo se cruzan de formas inesperadas. Y cuando se cruzan figuras con un pasado, la explosión puede ser de diversas magnitudes, desde un leve chispazo que enciende rumores, hasta un estallido que resuene por días, influyendo en sus carreras y en la percepción pública. Pensemos también en las repercusiones. ¿Este encuentro cambió algo entre ellos? ¿Generó nuevas tensiones, o quizás, quién sabe, sentó las bases para una reconciliación o un entendimiento? Los medios de comunicación, siempre atentos, estarán buscando las próximas pistas, las declaraciones, las imágenes que confirmen o desmientan las teorías. Y nosotros como observadores disfrutamos de este juego de adivinanzas, de este drama humano que se desarrolla ante nuestros ojos, buscando patrones y significados en cada movimiento. La forma en que Demet y Can manejaron este encuentro, las reacciones públicas e incluso las privadas que puedan haber surgido, nos ofrecen una ventana a la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando se desarrollan bajo el escrutinio público. La necesidad de mantener una imagen, de proyectar cierta fortaleza o indiferencia, puede ser un gran desafío cuando el pasado llama a la puerta, obligando a confrontar sentimientos y recuerdos que quizás se creían enterrados. Y es aquí donde radica la fascinación. No se trata solo de dos personas que se encuentran, sino de la historia que llevan consigo, de los capítulos que ya han escrito juntos, de los que quedaron inconclusos. Un encuentro así nos recuerda que detrás de los personajes públicos, hay seres humanos con experiencias, con emociones, con una vida que a pesar de todo, sigue conectada de formas invisibles. La conexión, incluso después de años, puede ser un hilo conductor que resurge en momentos inesperados. Asterisco la ciencia del drama mediático y la psicología humana. La alquimia del espectáculo se nutre de estos momentos. La fórmula es simple, dos figuras públicas con una historia de por medio, un evento propicio para la coincidencia, y la lente implacable de los medios y las redes sociales. El resultado es una explosión de interés, un debate público que trasciende la anécdota para convertirse en un estudio de caso sobre la naturaleza de las relaciones, la fama y la curiosidad humana. La forma en que Demet y Can, o cualquier pareja en una situación similar, manejan esta atención puede decir mucho sobre su carácter, su madurez y su capacidad para navegar las aguas turbulentas del ojo público. Incluso los gestos más sutiles pueden ser magnificados y analizados hasta el extremo. Una mirada prolongada, un roce casual, una conversación breve y aparentemente inocua, todo puede ser interpretado como un código secreto, una señal de lo que realmente está sucediendo bajo la superficie.
La tensión entre lo que se muestra públicamente y lo que se percibe en privado es uno de los motores del drama mediático y en este caso con Demet y Can, el potencial para esa dualidad era altísimo. El factor de la explosión también puede ser interpretado de diversas maneras. No siempre significa una pelea o una confrontación abierta. Puede ser una explosión de emociones reprimidas, una confirmación de sospechas largamente guardadas, o incluso una chispa de algo nuevo que se enciende en medio de la sorpresa. La ambigüedad es parte del encanto, permitiendo que cada espectador proyecte sus propias expectativas y deseos en la narrativa. Conclusión: el pasado siempre vuelve. En resumen, este encuentro entre Demet y Can, etiquetado como explosivo, no fue solo un evento aislado, sino la culminación de una serie de expectativas, de un pasado latente y de la inevitable fascinación que genera el drama humano, especialmente cuando se desarrolla en el ojo público. Fue un recordatorio de que sin importar cuánto intentemos escapar de él, nuestro pasado siempre tiene una forma de alcanzarnos, y a veces, ese encuentro puede ser verdaderamente explosivo. Nos enseña que las conexiones humanas, por complejas que sean, a menudo dejan huellas imborrables, y que el tiempo, aunque pase, no siempre borra las historias que nos unen. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de esta interesante dive en el mundo de Demet y Can y su tan esperado encuentro. Hemos explorado las razones de la expectación, las posibles dinámicas y la intriga que rodea este tipo de eventos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este misterio. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que fue lo más significativo de este encuentro? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que podría haber sucedido o lo que sucederá a continuación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y creen que deberíamos seguir explorando historias así, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que aman el drama y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.